recomienda MacArthur a su presidente Truman que haga? Que responda con contundencia a este ataque, porque si no, los comunistas se lo van a tomar como una muestra de debilidad por parte del bloque capitalista y principalmente por parte de los Estados Unidos, que era la potencia que lideraba este bloque. Entonces, Estados Unidos lleva esta propuesta de MacArthur a una de estas reuniones del Consejo de Seguridad. Claro, la Unión Soviética tenía derecho a veto y seguramente de haber asistido a esta reunión la habría vetado y habría parado o al menos postergado este ataque de las tropas de la ONU a las tropas de Kim Il-sung. Pero como estaba protestando por lo que se le había hecho a la China continental en la ONU, la Unión Soviética no estuvo presente en la reunión en la que en la ONU se decidió responder también con guerra a la provocación de Corea del Norte. Con lo cual, nadie evitó esta respuesta armada y MacArthur, ni corto ni perezoso, tiró para el norte y en principio la decisión era empujar de nuevo a las tropas de Kim Il-sung hacia el norte del paralelo 38, hacia su lugar, el que le correspondía en Corea del Norte, y ya está. Pero, bueno, puestos en ello, al llegar al paralelo 38, MacArthur dijo, bueno, ¿por qué no? Ya que estamos metidos aquí en vereda, tirar para arriba, invadir Corea entera y reunificarla y quitarnos de en medio a estos comunistas que nos están desafiando. Entonces MacArthur coge a sus tropas y hace exactamente lo mismo de lo que se habían estado quejando por parte de los comunistas, que es tirar hacia el norte del paralelo 38 e intentar invadir Corea del Norte. Ante esto, China, ya veis que tiene el límite ahí muy cercano. La China continental de Mao envió, a través de diferentes intermediarios, un mensaje de preocupación al presidente Truman de Estados Unidos, diciéndole que le preocupaba este ataque por parte de las tropas de MacArthur a Corea del Norte y que tuvieran cuidado porque si se atrevían a cruzar el río Yalu, que es la frontera natural entre Corea del Norte y China no se iba a esperar y automáticamente iba a responder con un ataque armado porque estarían ya en territorio suyo. Truman, una vez más, le traslada sus dudas al general MacArthur y MacArthur le dice que esto que dice China es un farol, que no pasa nada, y ni corto ni perezoso cruza el río Yalu con las tropas, con lo cual, ¿qué hace China? Pues inmediatamente responder con un ataque armado y se mete también China en la guerra de Corea. Ahí tenéis una fotografía de este señor, del general MacArthur, ¿vale? Con una pipa fenomenal ahí en la boca. Y aquí tenéis algunas de las fotografías de la guerra de Corea, ¿de acuerdo? Bien, entra China en la guerra. China ya sí que daba bastante miedo, por tamaño, por potencial general. Y ahora estaba entrando en la guerra prácticamente todo el bloque comunista. Y la Unión Soviética, liderando el bloque comunista, contaba con armas nucleares, al igual que Estados Unidos, con lo cual esto se estaba empezando a poner más peligroso para todos, para todo el mundo, en realidad ya no solo para los coreanos y los países fronterizos. MacArthur le había dicho a Truman que tirase una bomba nuclear a China para que se enterase de quién tenía el poderío en esta guerra fría, en el mundo en general. Entonces, ya ante estas propuestas un poquito exageradas del general, Truman, como digo, empieza a plantearse que igual no hay que hacerle tanto caso, le va a destituir, ¿de acuerdo? Le va a hacer una jubilación forzosa y en lugar de hacerle caso, lo que va a decidir va a ser firmar un armisticio con China
para frenar los ataques por parte de ambos bandos. Este armisticio se hace oficial en el año 1951, pero en la práctica los bombardeos, los ataques sobre todo el territorio coreano no terminaron hasta 2 años después, 1953, que es cuando por fin acaba la Guerra de Corea. Después de morir aproximadamente 4 millones de coreanos, muchísimos de ellos civiles, aproximadamente 1 millón de chinos, tropas chinas, y unos 600.000 aliados del resto de potencias, Estados Unidos, etcétera, que habían entrado también en esta guerra. Fue una auténtica matanza, la Guerra de Corea. Desde entonces, como sabéis, el paralelo 38 es una frontera muy tensa entre Corea del Norte, que tiene un régimen comunista absolutamente cerrado y terrible, liderado actualmente por el descendiente de Kim Il-sung, que es Kim Jong-un, que supongo que os sonará mucho también. Al sur tenemos una Corea del Sur protegida todavía por Estados Unidos, con un régimen capitalista y a la que se considera un milagro económico de la segunda mitad del siglo XX por la forma en que logró recuperarse, insisto, con mucha ayuda del bloque capitalista y protegido especialmente por Estados Unidos. Este país, Estados Unidos, tiene sembrada de minas antipersona la frontera entre las dos Coreas. Hay una barrera, como os imaginaréis, y creo que lo sabéis, está protegida por pues soldados armados, francotiradores, etc. Es un episodio triste y que se mantiene hasta nuestros días, insisto, una línea muy tensa realmente. Así que aquella división que llevaron a cabo a finales de la Segunda Guerra Mundial no fue ni mucho menos temporal, sino que supuso un conflicto importantísimo a todos los niveles y la ruptura de un país entero con todo lo que ello conllevó. El siguiente gran conflicto sobre el que teníais que rellenar algo de información era la rebelión de los húngaros, que tuvo lugar en 1956. Pongámonos también en antecedentes. Pocos años antes había muerto Stalin. Sucediéndolo, teníamos ahora a Nikita Khrushchev. Este hombre de la fotografía que sale tan sonriente es Nikita Khrushchev, que, como os decía en la diapositiva anterior, va a acometer una serie de reformas que consideraba, digamos, necesarias para limpiar un poco los trapos sucios que se habían ido cociendo durante tantos años dentro de la Unión Soviética, y criticó abiertamente muchas de las cosas que había hecho mal Stalin. No solo mal, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cosas muy graves, no solo asesinatos selectivos, que también sino auténticas masacres, y no solo criticó las cosas que ya se sabían, sino que se atrevió a destapar oficialmente otras muchas que se sabían pero no se habían llegado a reconocer en público. ¿Para qué hacía esto Khrushchev? Bueno, pues ya os digo que un poco con intención de higienizar la cúpula, el poder de la Unión Soviética y reformarse, mejorarse, digamos, para asegurar la supervivencia de esta gran potencia. ¿De acuerdo? Claro, esto no gustó, por un lado, a las partes comunistas más conservadoras de la Unión Soviética, y por parte de ciertas facciones o países pertenecientes a la URSS, que llevaban un tiempo deseando poder también avanzar, quizá abrirse a otros regímenes políticos, modernizarse, reformarse de unas formas u otras, bueno, pues lo van a ver como una oportunidad, como una posibilidad. Y de hecho, quien va a empezar a proponer una serie de reformas más o menos importantes va a ser Polonia, que recordaréis que había salido tan mal parada de la Segunda Guerra Mundial, una de esas tartas que los poderosos
gustan de repartirse entre ellos a medida que van llegando. El gran líder reformista, en este caso en Polonia sería Gomulka, y luego, siguiendo un poco el ejemplo de Polonia, cogen la oportunidad los húngaros. Recordemos qué país es Hungría. Hungría había pertenecido durante mucho tiempo al proyecto del Imperio Austrohúngaro. Hungría históricamente no tenía raíces eslavas como el resto de países, la mayor parte de países que pertenecían a la Unión Soviética y que por tanto participaban activamente de ese proyecto pan-eslavista que tenían, bueno, pues Stalin, etcétera, la Unión Soviética en general. Hungría, históricamente, en origen, era un pueblo magiar que nada tenía que ver con esto, que había formado parte de un imperio que había sido muy poderoso y muy importante bajo el liderazgo de los Augsburgo. Tenían, bueno, pues su propia historia y digamos que en el fondo, al menos la mayor parte, estoy hablando en términos generales de la población, era un país que nunca había visto como su protectora, como su madre Rusia, a Rusia, a la Unión Soviética. Sin embargo, bueno, pues claro, dentro de la URSS era un paísito más, sin mayor reconocimiento, etc. Digamos que los húngaros siempre se habían sentido un poco apartados y un poco por libre. Entonces, esta oportunidad la ven importante y empiezan a salir a la calle pidiendo reformas. Lo que pasa es que las reformas que piden los húngaros a través de inicio de revueltas estudiantiles en la capital, en Budapest, no son tan tibias como las que se atreven a pedir en principio los polacos. ¿Qué pedían los húngaros? Cosas que para nosotros son normales ahora mismo, en realidad. Poder renunciar a la tesis de partido único, es decir, poder votar otras cosas, poder abrirse económicamente también al bloque capitalista, salirse del Pacto de Varsovia, que esto eran cosas graves, eran cosas muy fuertes para la época, todavía muy atrevidas, que Nikita Khrushchev, por muy reformista que fuera, vio como una amenaza. Consideró que esto que estaban pidiendo los húngaros podía llegar a ser muy peligroso si se lo contagiaban al resto de países de la URSS y todos empezaban a pedir lo mismo. ¿Por qué? Porque supondría el fin del Pacto de Varsovia, el fin de la Unión Soviética. Con lo cual, ¿qué se decide hacer desde la cúpula de poder, digamos, de la URSS? Atacar directamente, aplastar figurada y literalmente esta rebelión que estaba teniendo lugar en Budapest. ¿Cómo lo hicieron? Llamando a tropas pertenecientes a todos los países del Pacto de Varsovia. Entraron más de 2000 tanques en Hungría y, como digo, aplastaron literal y figuradamente la rebelión. Llegaron a pasar por encima gente, etc. Con lo cual, por cierto, ahí tenéis una imagen de esto que os estoy diciendo. Esta revuelta pues duró poco, digamos, y acabó muy mal para los húngaros.